tal? Yo soy Clara Mendoza. Bienvenidos a su aula virtual de desarrollo personal. Este es su curso Identidad y Propósito 2023 y esta es la clase número 10, donde vamos a ver mi yo real versus mi yo ideal. Y lo primero que vamos a hacer en esta clase es tratar de cuestionarnos, ¿sí? Es tratar de despejar la incógnita o despejar la X. Y lo que vamos a hacer es tratar de indagar sobre esto que yo elegí ser o esto que yo soy, ¿sí? O esta acción que estoy tomando o esta, desde la profesión, si te casas o no, la escuela, el negocio, el trabajo, la forma de vestir, absolutamente todo tiene que ver con esto, con lo que somos, con nuestra identidad. Y tenemos que empezar a cuestionarnos, si esto que soy, si esto que elegí, lo elegí por mí mismo o lo elegí porque la sociedad me dice que esto es una mejor opción, ¿sí? Yo aprendí que esto para mí es una mejor opción, ya sea en la sociedad, en la cultura, en la familia, si tu papá, si tu mamá... Y si tú dices, esto yo lo elegí, que básicamente y realmente todo lo elegimos nosotros, ¿sí? Lo elegimos en base a las opciones que se nos presentan, pero lo elegimos nosotros, ¿sí? Pero también hay elecciones que nosotros tomamos basadas en creencias. Bueno, de hecho todas, ¿no? Pero hay cosas que nosotros elegimos en base a creencias que tienen que ver con los miedos, que tiene que ver con los traumas o con las programaciones. Finalmente, todo eso se traduce en creencias, ¿sí? Por ejemplo, yo elegí seguir con el negocio familiar, ¿sí? Mi papá quería que lo eligiera o no sabemos. El caso de cada quien será distinto, ¿sí? Pero tenemos que entender que en primera instancia todo lo que elegimos, ¿sí? Están basados en creencias que tienen que ver con miedos, traumas y programaciones. Es decir, yo elijo, voy a dar algunos ejemplos de las personas que he estado, que han sido mis clientes. Sí, por ejemplo, una persona, él eligió ser ginecólogo, vivió siempre en una familia humilde, ¿sí? Con escasez, etc. Y él decidió que no quería seguir viviendo ahí y estudió, se hizo médico y después optó por ginecología. Sí, pero él decidió ser médico precisamente porque en su entorno, ¿sí? Ser médico era algo que te iba a dar una economía, ¿sí? Estable, una economía donde no hubiera escasez ni carencias. Entonces él eligió esto, ¿sí? Y logró ser un médico, ¿sí? Pero lo eligió en base a todos sus miedos, traumas y programaciones, ¿sí? Es decir, lo eligió para poder salir de la situación económica en la que está, ¿de acuerdo? Y en otro ejemplo puedo mencionar que, por ejemplo, hay personas que se consideran que no son buenas para el estudio o que no son inteligentes o que no son capaces de hacer ciertas cosas. Y esto es en otro ejemplo de uno de mis clientes, y es que él desde chiquito le dijeron que no era bueno para las matemáticas, ¿sí? Que no era bueno para las matemáticas, que no podía con las matemáticas. Él en su experiencia, ¿sí? Cuando él intentó estudiar matemáticas o hacer sus multiplicaciones, divisiones o lo que sea que se le complicaba y veía pues que no podía, ¿sí? Es decir, ya le dijeron y luego sus vivencias
le reafirmaron o le confirmaron pues que no podía, ¿sí? Entonces él creció creyendo pues que no era inteligente, que era tonto porque no comprendía o porque no podía resolver un problema matemático. Y entonces sus opciones se fueron reduciendo, ¿sí? En vez de ampliar, como en el ejemplo anterior, sus opciones se fueron limitando y él fue descartando, por ejemplo, ser médico, ser químico, ser todas estas cosas que incluían las matemáticas, porque él decía, yo no soy bueno para las matemáticas, entonces me voy a ir hacia una carrera o hacia una profesión que no tenga nada que ver con las matemáticas. ¿Sí? Y esto fue en base a creencias, ¿sí? A programaciones que tuvo, a traumas y a miedos de decir, quizá yo hubiese querido ser químico, pero como desde chiquito no fui buena en matemáticas, entonces lo descarto automáticamente, ¿sí? Y es cuando las creencias pueden llegar a limitarnos o pueden llegar a exponenciarnos o a hacernos crecer, ¿sí? Espero que estos dos ejemplos hayan quedado claros y hayan ejemplificado muy bien. Ahora sí que las dos partes de la moneda, cuando las creencias te limitan y cuando las creencias te expanden. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la primera parte. Y lo siguiente va a ser entender y comprender que finalmente mi yo real, ¿sí? Y mi yo ideal, aunque son dos conceptos que tienen que ver con mí mismo, ¿sí? Y esto lo tenemos que comprender muy bien porque luego entramos mucho en conflicto. La perfección no existe. Mi yo ideal es ideal, ¿sí? Es la idea que yo tengo sobre cómo yo debería ser, ¿sí? Pero nunca va a ser la realidad. Es quizá una guía que me va a servir a mí para saber qué tipo de valores tengo, dentro de qué parámetros me voy a mover, qué dirección voy a tomar, es decir, si me voy hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Para que nos ayude a descartar aquellas opciones que tenemos que definitivamente no queremos, ¿sí? Para esto nos va a ayudar. Es decir, va a ser nuestra brújula o va a ser nuestro norte, va a ser hacia donde nosotros nos vamos a dirigir, ¿sí? Pero comprendiendo, y esto es bien importante, que aunque es el lugar a donde nos dirigimos, quizás nunca realmente lleguemos a este lugar, a esta perfección, a esta idealización, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda el yo real, ¿sí? El yo en el que sí podemos trabajar, en el que sí podemos crecer, hacerlo crecer, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aprendiendo aquello que queremos aprender, comprender que solamente tenemos, que solo podemos manipular el presente, el día de hoy, ¿sí? Es el pasado ya no lo podemos manipular, el futuro tampoco, ¿sí? Pero lo que somos hoy, ¿sí? En esta mejora continua, porque no somos perfectos y nunca vamos a llegar quizás a esta meta ideal que tenemos de nosotros mismos, sí, pero sí tenemos que buscar una mejora continua. En pocas palabras, el yo real es el camino, ¿sí? Es el día a día, es la mejora continua, es el estarnos haciendo nuestra identidad todos los días, reafirmando, haciendo elecciones a partir de mi yo ideal, de mi guía, de mi dirección, de mis valores, pero siempre entendiendo que la vida al final es el camino, no la meta, ¿sí? Me gusta poner este ejemplo porque de repente hay muchas personas que se les complica comprender esto de el camino y la meta, el camino y el lugar. Bueno, hagan de cuenta que nosotros nos dirigimos a un paraíso, ¿sí? Y para eso tenemos que tomar un camino, ¿sí? Este camino tiene bifurcaciones,
puedes irte a la derecha, a la izquierda, puedes irte de frente, puedes tomar rotondas, etcétera, ¿sí? Pero tú ya sabes a dónde te diriges, ¿sí? Y es bien importante porque cuando tú ya sabes a dónde te diriges, es más difícil que te estés desviando en cosas o en situaciones que solamente te van a quitar tiempo, que te van a desviar de tu objetivo principal. Por eso es importante, pero ya lo vamos a ver más específico en otras clases, ¿sí? Nada más quiero que me entiendan esto. Entonces, el lugar a donde me dirijo es mi yo ideal, ¿sí? Y mi yo real es mi yo avanzando y tomando decisiones y tomando elecciones en base a mi meta, a mi lugar feliz, al lugar donde quiero estar, etc. Como ya dije, quizá nunca lleguemos a la perfección, de hecho nunca vamos a llegar a la perfección, ¿sí? Pero siempre con cada paso que demos, con cada kilómetro recorrido, tenemos que entender que estamos más cerca. Y esa es el chiste de la vida o el disfrute de la vida o el principio de poder vivir o de encontrar la felicidad en lo que es esta experiencia de vida, ¿sí? Es el camino. Es decir, el camino se disfruta y nos sentimos orgullosos de disfrutarlo y de caminarlo, ¿sí? Porque eso nos va a acercar a nuestro yo ideal, a aquello que queremos ser, aquello que anhelamos, aquello que es, entre comillas, la perfección, porque ya dije que no existe la perfección, ¿sí? Pero lo vamos a encontrar, este disfrute y este gozo, solamente en el presente, solamente en el camino que vamos recorriendo. ¿De acuerdo? Y ya para tratar de empatar estas dos cosas que aprendimos hoy, es, número uno, cuestionarte si lo que elegiste ser o hacer realmente ha sido una elección tuya o si es una elección del entorno. Por lo general son del entorno, no tiene nada de malo que sean del entorno, ¿sí? Pero sí tenemos que estar realmente conscientes de que lo que elegimos, lo elegimos por tal o cual motivo, ¿sí? Si fue por miedo, si fue por influencia, si fue porque era lo mejor que podía elegir en ese momento porque X o Y razón, ¿sí? Pero hacerlo consciente. Es decir, yo elegí ser o hacer tal cosa por que mi entorno me decía que esto era lo correcto, ¿sí? Identificar la creencia, ¿sí? Identificar el miedo, identificar el trauma. ¿Para qué? Para poder trabajar el trauma, para poder trabajar el evento marcador que te ocurrió o el miedo que estás padeciendo, para poder expanderte y que estas creencias y que estas elecciones no nos estén limitando, sino que nos podamos nosotros abrir a más opciones, porque opciones hay muchas. Sin embargo, en la vida vamos descartando algunas porque creemos o que no somos suficientes, o que no tenemos lo que se necesita, o que esto no me lo merezco, o que esto no es para mí, etcétera. Un montón de cosas que tenemos en la cabeza. Y número dos, entender que entre mi yo real y mi yo ideal, la única diferencia es que mi yo real, que es el que se dirige, ¿sí?, a la meta que es mi yo ideal, en primer lugar tengo que vivir en el presente, en segundo lugar tengo que entender que estoy aprendiendo, que puedo aprender a ser aquello que idealizo ser, y sobre todo disfrutar el proceso y disfrutar el presente, porque no puedes hacer nada en tus errores del pasado y no puedes hacer nada en tus miedos del futuro, sino que simplemente lo único que puedes y tienes control es en el presente y tratar de disfrutarlo y sacarnos de la cabeza la perfección, ¿sí? Y basarnos siempre en la mejora continua, en los triunfos diarios, en los pequeños avances diarios que tenemos, porque finalmente eso nos va a acercar cada vez más a nuestra meta. Entonces, un paso que se dé es un paso valioso, es un paso importante y es un paso que nos pone más cerca de
lo que queremos ser o lo que queremos hacer. Hasta aquí el video de hoy, les agradezco mucho me hayan visto y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.